Bien jóvenes. El tema de hoy día es un tema que ya ustedes lo deben haber tocado muchas veces en medicina, en la parte de infecciosas, lo deben haber tocado también en pediatría, sobre las consecuencias que tienen estas enfermedades en los recién nacidos sobre todo. Pero la mayor importancia quizás de esta clase radica en que el médico general tiene que tener un pleno conocimiento acerca de qué cosa es una enfermedad de transmisión sexual y cómo debe realizar un diagnóstico apropiado. Muchas de estas pacientes, como van a ver, no van a la consulta externa, no van a ir a hacerse ver rápidamente, porque tienen temor, tienen vergüenza de que les digan que han contraído una enfermedad de transmisión sexual. Y esto hace que la gran mayoría vaya o acuda a un facultativo cuando la enfermedad ya está avanzada, cuando el tratamiento inicial, que podría haber sido el más adecuado, tenga consecuencias posteriores. Lo peor de todo es que muchas de estas enfermedades no manifiestan ninguna sintomatología hasta que se desarrolla la enfermedad. Es el caso, por ejemplo, del cáncer de cuello uterino, es el caso del HIV, es el caso de la sífilis. Entonces, conocer un poco de esto es importante para que ustedes sepan y tengan un adecuado conocimiento para un buen diagnóstico y un buen tratamiento. En la primera parte, donde sus compañeros van a exponer, les he pedido que revisen un tema frecuente y muy importante, que es el de la candidiasis vaginal recurrente. ¿Y por qué es importante? Porque esta paciente es aquella que viene por este problema, pero que al mes está volviendo a tener el cuadro. Y se le vuelve a dar un tratamiento más complejo y al mes vuelve a tener el cuadro. Entonces quiero que fijen muy bien cómo es que la cándida es capaz de colonizar, por qué se hace recurrente, por qué se hace crónica y cuál es la mejor opción para ese tipo de tratamiento. Vamos a ver también en la clase que candidiasis vaginal no es en realidad una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Es una enfermedad endógena, pero que puede tener mucha relación con las relaciones sexuales. Bien sea porque el varón se comporta como un hospedero en algunos casos, o bien sea que existen factores que predisponen a la recurrencia de la enfermedad. ¿Ya? Muy bien, empiecen. Tienen 25 minutos. Bueno, nosotros compañeros, hoy vamos a hablar un poco sobre la candidiasis vaginal crónica o recurrente. Primero vamos a recordar un poco de qué es la candidiasis, ¿no? La candidiasis va a ser una enfermedad inflamatoria de la vagina producida principalmente por hongos, principalmente por la cándida y sus especies, secundaria generalmente a condiciones fisiológicas de la microbiota que están alteradas. El pico va a estar entre los 20 y 40 años, quiere decir la edad fértil de la mujer, y se va a calcular que a los 25 años, al menos el 50% de las mujeres han tenido un episodio de vulvovaginitis candidiásica, y en las posmenopáusicas hasta el 75% de mujeres ha tenido al menos un episodio de vulvovaginitis candidiásica. Del 90 al 95% de mujeres que han sido diagnosticadas con vulvovaginitis candidiásica van a ser por la Candida albicans. Pero también se han encontrado otros tipos de cándidas en mujeres sintomáticas, como la Candida glabrata, la parapsilosis, la Klebsiella tropicalis, la Saccharomyces cerevisiae, entre otros.
Entonces, ¿qué va a ser una cándida recurrente o una cándida crónica? Van a ser 3 episodios o más de vulvovaginitis candidiásica en los últimos 12 meses o el último año, ¿no? Entonces, tenemos que entender la microbiota vaginal en condiciones fisiológicas normales. La microbiota vaginal va a ser un conjunto de microorganismos que habitan de manera natural, ¿no? En el epitelio vaginal, bueno, en la vagina. La mucosa vaginal va a estar recubierta por una secreción que va a ser formada por el mismo epitelio vaginal, pero también va a ser procedente del cuello uterino. Esta secreción va a ser rica en nutrientes, tanto como glucosa, aminoácidos, por ende la colonización de esta va a ser rápida por la microbiota normal, ¿no? Además de esto, para evitar el establecimiento de patógenos, otros microorganismos indeseables, va a presentar también concentraciones elevadas de fagocitos, linfocitos, factores solubles como las defensinas, lactoferrina e incluso inmunoglobulinas de tipo A. La microbiota vaginal de la mujer no va a ser la misma en todas sus edades, ¿no? Si vemos a simple vista en la imagen, en las niñas y en las mujeres posmenopáusicas sí es parecida, ¿no? Tiene un pH elevado, esto quiere decir un poco más alcalino, bajos niveles de estrógeno. Por ende, si hay bajos niveles de estrógeno, la mucosa vaginal va a ser fina, un poco más delgada. Va a haber bajos niveles de glucógeno y la microbiota va a ser diversa en ambas. En cambio, en las mujeres adultas fértiles, el pH va a ser bajo, esto quiere decir ácido. El pH normal es de 3.5 a 4.5 aproximadamente, ¿no? Hay altos niveles de estrógeno. Entonces la mucosa vaginal va a ser un poco más gruesa, va a haber más deposición de glucógeno, más degradación de glucosa por los mismos lactobacilos, produciendo el ácido láctico que va a permitir el pH adecuado y también produciendo peróxido de hidrógeno que va a actuar como un bactericida o antifúngico. Siguiente, por favor. Entonces tenemos las acciones de la microbiota vaginal. Vamos a hablar bastante de los lactobacilos. Los lactobacilos y otros microorganismos van a competir con los hongos, otras bacterias patógenas por los nutrientes, ¿no? Entonces, estos mismos lactobacilos, por un mecanismo de coagregación, pueden bloquear receptores epiteliales vaginales donde la cándida quiere proliferar, ¿no? El peróxido de hidrógeno, lactaninas y acidoninas van a actuar principalmente como bactericidas y antifúngicos. El ácido láctico principalmente se va a encargar de mantener el pH ideal, que va a ser entre 3.5 y 4.5. También va a potenciar el sistema inmune mediante la secreción de IL-8 e IP-10. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué factores desencadenantes podemos observar en una candidiasis recurrente? Tenemos diabetes mellitus mal controlada, uso de antibióticos, niveles elevados de estrógenos, terapias anticonceptivas, enfermedades inmunosupresoras y dietas ricas en azúcares refinados. Entonces, dentro de los factores desencadenantes, comenzando con la diabetes mellitus mal controlada, tenemos un aumento de glucosa, ¿no? Lo que va a ocasionar una hiperglucemia crónica, que va a dar un campo perfecto para la proliferación de cándida. Una glucosuria, que va a ser perfecto para una colonización fúngica, y una disfunción inmunológica, que va a afectar a la función de los neutrófilos, una menor producción de citoquinas proinflamatorias y una disminución de los linfocitos TCD4. Entonces, acá nos preguntamos, si los lactobacilos y la cándida prácticamente también se alimentan de la glucosa, ¿no? ¿Por qué en este caso habría una mayor proliferación de cándida y disminuirían los niveles de lactobacilos? Esto se ocasiona porque la cándida tiene dos mecanismos de metabolizar la glucosa libre. Entonces, estos van a ser por vía aerobia y por vía de fermentación. En cambio, los lactobacilos solo van a poder metabolizar esta glucosa por vía de fermentación. Entonces, si hay una mayor concentración de cándida, los niveles de lactobacilos van a bajar. Si bajan los niveles de lactobacilos, el pH se altera. Ya no hay peróxido de hidrógeno, entonces es como una cadena, ¿no? También tenemos el uso de antibiótico, alteración de cambios en la microbiota vaginal. Los antibióticos prácticamente barren con la microbiota vaginal, disminuye la población de lactobacilos, entonces hay una proliferación de cándida. Siguiente. También tenemos los niveles elevados de estrógeno. El aumento del glucógeno vaginal, una acumulación de glucógeno que es metabolizado por la cándida, adhesión fúngica, hay una mayor expresión de receptores de adhesión en las células epiteliales vaginales y una modulación inmunológica. No hay una supresión de la respuesta del TH1 y una reducción de producción de citoquinas proinflamatorias. Acá de nuevo entramos en una pregunta paradójica, ¿no?
¿Por qué en este caso aumentarían los niveles de cándida y disminuirían los niveles de lactobacilos? Lo que pasa en este caso es que cuando hay niveles elevados de estrógeno va a haber más glucógeno. Y también del glucógeno, los lactobacilos y las cándidas van a metabolizar ¿no? Pero estos no van a metabolizar directamente el glucógeno. El glucógeno tiene que pasar por un cambio, por una enzimatización, por la enzima amilasa. Por así decirlo, esta enzima amilasa va a convertir el glucógeno en azúcares mucho más pequeños. Pero van a ser mejor metabolizados por la cándida. Entonces la cándida, de nuevo, va a ser como una cadena, ¿no? La cándida va a aumentar, los lactobacilos van a descender, el pH se va a alterar, el peróxido de hidrógeno no va a ser el mismo, entonces por ende el mismo mecanismo. ¿Siempre? Otro factor son las enfermedades inmunosupresoras, que por ejemplo vamos a tener el VIH y SIDA, que en esto se va a ver que hay una disminución de los linfocitos CD4, entonces por ende va a reducir la inmunidad celular, lo cual va a favorecer a la proliferación de la cándida. Y también va a haber una reducción en la producción de inmunoglobulinas A en la mucosa vaginal. Y en lupus lo que pasa es que hay el uso de corticosteroides, entonces estos van a hacer de que disminuya la producción de la interleucina 17 y 22. Y en cuanto a los inmunosupresores como los corticosteroides, inhibidores de la calcineurina o inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, también van a reducir la actividad de los neutrófilos y linfocitos T. Y la inmunidad innata y adaptativa van a disminuir, lo cual va a provocar de que persista en la mucosa vaginal la cándida formando biofilms. Siguiente. Ahora vamos a hablar específicamente de la patogenia, del por qué es recurrente o crónico, y es como que va a pasar por distintas etapas. Primero vamos a ver la adhesión y la colonización. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a ver que la cándida va a expresar adhesinas, que son las proteínas de la familia ALS o secuencia similar a la glutinina, y las hialuronidasas. Entonces, para que la cándida se adhiera a las células epiteliales vaginales, justamente va a utilizar estas dos moléculas, la cual, entonces vamos a ver que en las células epiteliales vaginales van a haber receptores específicos para que justamente la cándida se adhiera, que son la ecaderina y la fibronectina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las proteínas ALS se van a unir a estos receptores específicos y la hialuronidasa va a degradar el ácido hialurónico de la matriz extracelular. Y esto va a favorecer a que la cándida se adhiera a la adhesión a las células epiteliales vaginales. Esta adhesión es importante porque si no se adhiera, la cándida podría ser arrastrada fácilmente por el flujo vaginal. Aparte de que la adhesión va a permitir la colonización inicial y la formación de las biopelículas o biofilms, que son muy importantes. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, después de la adhesión, la cándida va a pasar por un cambio morfológico. Entonces, vamos a ver que primero va a estar en el cuerpo como una levadura, no forma redonda e inofensiva. Pero va a cambiar a lo que es una hifa, que esta va a ser filamentosa y va a ser invasiva. Entonces, cuando está en esta forma de hifa, esta va a ser más difícil de fagocitar por los macrófagos y neutrófilos y van a secretar proteasas aspartil, proteasa secretora, que van a ser específicamente la SAP1 y SAP6, y estas van a degradar colágeno y queratina, y esto va a hacer de que se rompa la barrera epitelial. Entonces, después de esta formación, el conjunto de estas dos, como que se van a unir, van a formar un biofilm en lo que es la superficie del epitelio vaginal. Entonces, ¿qué es un biofilm? Esta es una comunidad microbiana que va a estar encapsulada en una matriz extracelular que va a estar conformada por polisacáridos como los betaglucanos y proteínas. Y este biofilm o esta matriz extracelular va a funcionar como una armadura y es lo que va a hacer de que va a impedir de que haya la penetración de los azoles o antifúngicos. Asimismo, va a evitar de que estas
sean eliminadas porque las células que están dentro del biofilm tienen una metabolización lenta. Siguiente. Ahora, vamos a ver que la segunda etapa es la invasión tisular. Entonces, para lo cual la cándida tiene enzimas hidrolíticas, como es las proteasas SAP, que ya les mencioné, las hemolicinas y las fosfolipasas. Y estas enzimas lo que van a hacer es degradar las proteínas y lípidos de la membrana del epitelio vaginal. Entonces, las proteasas que van a hacer específicamente, estas van a degradar las proteínas de la matriz extracelular, facilitando la invasión. Y las fosfolipasas van a hidrolizar los fosfolípidos de la membrana, permitiendo de esta manera la penetración de la cándida. Entonces, esta invasión va a provocar daño tisular y también va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Ahora vamos a ver la respuesta inflamatoria. Entonces, la respuesta inflamatoria que se va a dar va a ser justamente va a activar el sistema inmunitario innato. ¿Pero cómo lo va a activar? Para que se active el sistema inmunitario innato, va a ser mediante los receptores de reconocimiento de patrones de la cándida, que van a ser las lectinas tipo C, específicamente la lectin 1, y los receptores tipo TOL. Entonces, de estos dos, los más importantes van a ser los receptores tipo TOL, exactamente el tipo 2 y 4, que con ayuda de la lectin 1 van a reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos de la cándida, como son los betaglucanos y las manoproteínas. Entonces, todo este reconocimiento que va a pasar va a provocar que se active la vía factor nuclear kappa beta. Entonces, una vez que se da la activación de esta vía, va a producir, se va a dar la producción de citoquinas proinflamatorias, como es la interleucina 1 beta, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Y también va a haber producción de las quimioquinas, como la interleucina 8. Entonces, todo este proceso va a desencadenar la inflamación local, la cual va a causar los síntomas propios del cuadro, como es eritema, edema, prurito y leucorrea. Entonces, vamos a ver que esto se va a hacer como un círculo vicioso, y es por eso que se vuelve recurrente y no logra curarse del todo. Entonces, vamos a ver que es como un resumen, ¿no?, de todo lo que expliqué. Va a haber una infección inicial por cándida, en la cual va a haber una adherencia al epitelio vaginal, y esta cándida va a formar un biofilm, lo cual le va a dar esa resistencia a los antifúngicos. Después se va a dar la activación inmunitaria excesiva, o sea que el sistema inmune va a detectarlo justamente mediante la vía de los receptores tipo TOL y la lectin 1, y va a liberar citoquinas inflamatorias. Siguiente, se va a dar el daño epitelial, en la cual va a haber una inflamación crónica que va a destruir las células vaginales. Entonces, como va a destruir estas células, como la inflamación es crónica, va a destruir las células vaginales, pero va a dejar descubierta otras nuevas capas, lo cual va a hacer de que también va a favorecer a que la cándida se adhiera con mayor fuerza. Después va a pasar una disbiosis vaginal. ¿Qué quiere decir? Que como hay la liberación de citoquinas, estas citoquinas no solo van a ir en contra de la cándida, sino también de los lactobacilos, que como ya lo mencionaron, estos son beneficiosos para mantener el pH vaginal. Pero como hay una disminución de los lactobacilos, lo que va a pasar es que este pH va a alcalinizarse, lo cual este medio alcalino le favorece a la cándida para que se mantenga. Y por último se va a dar lo que es la reinfección y la resistencia, ¿no?, que justamente por la formación de los biofilm va a darse la protección ante los antifúngicos y el mismo sistema inmune. Siguiente. Bueno, continuando, vamos a hablar acerca de los polimorfismos genéticos que vamos a ver que se van a estar asociados a la candidiasis recurrente. Pero para esto primero vamos a hablar un poco acerca de cómo es que se da esta inmunidad innata en estos pacientes. Vamos a tener acá a la cándida como tal, y vamos a tener también acá a la lectina unida al manano,
Y esta se va a unir, se suele unir a lo que es a la cándida, y esto va a favorecer a su reconocimiento por las células del hospedador, ¿no? Entonces, acá van a actuar principalmente en lo que es la primera etapa, que sería el reconocimiento del hongo. Como mencionó mi compañera, ¿no? Vamos a tener acá a los receptores TOLS y la lectina 1 principalmente, que van a actuar en la parte superficial, reconociendo a los mananos y a los betaglucanos de la candidiasis en su pared celular. Y vamos a ver esta lectina fijadora de mananos, que esta se va a unir, como mencioné, ¿no? al hongo, y va a facilitar su eliminación. ¿Por qué? Porque va a facilitar el reconocimiento por estos receptores. Seguido de esto, se va a dar lo que va a ser la activación del sistema inmunológico, y esto se va a dar por la producción de citoquinas. Juntamente con los receptores de los TOL, tanto la 4 y la 2, que van a actuar junto con la lectina, se va a dar esta activación por este proceso que se conoce como SIK. Y bueno, acá vamos a ver la producción de las citoquinas. Vamos a ver tanto como los proinflamatorios, las citoquinas proinflamatorias y los antiinflamatorios. Tenemos acá principalmente, vamos a mencionar a la IL-4 como la citoquina antiinflamatoria más importante, ya que esta, al tener una alteración, puede debilitar la respuesta inmune, por el mismo, como dicen, ¿no? Porque es una citoquina antiinflamatoria. Y tenemos a la interleucina 1 beta, que es una proinflamatoria y es la más importante también en estas, ya que esta activa la inflamación para eliminar la cándida, ¿no? Después vamos a tener la formación del inflamasoma y el procesamiento de esta interleucina 1 beta a un inflamasoma compuesto, que se va a dar por este inflamasoma va a ser un conjunto de proteínas, si mal no me equivoco, las cuales van a activar, va a participar en la activación de esta interleucina 1 beta por medio de estas proteínas, que sería la NLRP3, la ASC, y también se activa lo que es la capsasa 1. Por medio, cuando va a ocurrir este proceso, se va a activar esta interleucina 1 beta, la cual va a reforzar la respuesta contra la cándida. Y bueno, en todo este proceso vamos a ver que los polimorfismos genéticos que van a dar como resultado la susceptibilidad a una candidiasis vaginal resistente, se van a dar principalmente en lo que va a ser la lectina fijadora de manosa, ya que acá vamos a ver como consecuencia una reducción en la ozonización o reconocimiento de la cándida. También vamos a verlo en la lectina 1, que va a disminuir la detección del hongo, también en la interleucina 4, ya que al encontrarse alta por una alteración genética, va a desencadenar una respuesta excesiva en el TH2, debilitando la defensa, y en esta proteína, la NLPR3, que va a dar como consecuencia una menor producción de la IL-1 beta, reduciendo la inflamación protectora. Ya, bueno, entonces, cuando hablamos de polimorfismo genético, básicamente vamos a referirnos a que son variaciones en la secuencia de ADN que van a influir en la respuesta inmune contra la cándida. Entonces, estas alteraciones son claves en el sistema inmunológico y pueden aumentar la susceptibilidad a infecciones recurrentes. Como mencioné, vamos a tener la alteración o el polimorfismo genético en la lectina fijadora de la manosa, en el cual vamos a ver que se ha evaluado y se ha visto que principalmente un polimorfismo en el codón 54, la cual va a reducir, se ha visto relacionado con la reducción de la producción de esta lectina fijadora de la manosa. Por lo tanto, va a haber una afectación a la ozonización o el reconocimiento de la cándida, aumentando el riesgo de infecciones y que esta se vuelva recurrente. Acá tenemos como que un esquema en el cual vemos, ¿no? Ante una posible deficiencia, ¿no? O un polimorfismo de esta MBL,
vamos a ver una disminución de la fijación de esta MBL claro, si esta va a estar disminuida, entonces no va a haber un correcto reconocimiento a las células de la cándida. Entonces se va a ver alterado el complemento de activación de la vía de la lectina, y vamos a ver una reducción en la inhibición del crecimiento fúngico, y como resultado vamos a tener un incremento del hongo en general, ¿no?, en la vagina. Y bueno, esto lo vamos a ver en una fase temprana de la infección. Asimismo vamos a tener en la candidiasis vulvovaginal un limitado o ausente, vamos a ver un limitado o ausente respuestas inflamatorias. Y bueno, y cuando esta va a ser recurrente, se dice o se presume, ¿no?, que va a haber una alteración o un polimorfismo en estas leuquinas unidas a la manosa u otras alteraciones que van a generar una hiperreactividad inmunológica en la cándida, concluyendo en una candidiasis vulvovaginal recurrente. Asimismo vamos a ver un polimorfismo en la interleucina 4. Bueno, en estas vamos a ver su alteración lo que va a desencadenar es una respuesta aumentada de la TH2, y esa TH2, como vimos en la anterior, va a ser antiinflamatoria. Entonces, si esta va a aumentar, entonces va a haber más posibilidades a que la cándida sea recurrente o siga infectando. Por lo tanto, va a suprimir la inmunidad antifúngica y va a favorecer la persistencia de la cándida. Vemos el polimorfismo en la lectina 1, que se va a ver principalmente en la mutación que se va a conocer como el TYR238 stop, el cual va a impedir el reconocimiento de los betaglucanos de la Candida albicans y va a reducir la respuesta inmune. Y vamos a ver que también suele estar asociado en el NRLP3, que hemos visto que va a tener relación con lo que va a ser el inflamasoma. Esta mutación va a afectar directamente como tal a la producción de la interleucina 1 beta, y de esta forma va a debilitar la inflamación protectora y va a favorecer infecciones recurrentes. Ya, muy bien, vamos a continuar con la resistencia a los azoles, ¿no? Entonces, como ya lo explicamos, la resistencia va a ser la reaparición de la enfermedad después de un periodo de recuperación. Muchas pacientes llegan, están en tratamiento, 15 días después vuelven a tener un episodio. Entonces esto se da por determinantes relacionados, factores exógenos, y también por la microbiota, por la alteración de la microbiota que ya se explicó, ¿no? Los factores exógenos pueden ser situaciones hiperglicémicas como la diabetes, el embarazo, anticonceptivos hormonales combinados, geles espermicidas, inmunodeficiencia y antibióticos de amplio espectro. ¿Por qué muchas veces hay estas recurrencias? Porque también hay un reservorio digestivo, contaminaciones cruzadas con la pareja y automedicación, ya que hay muchas pacientes que por experiencias antiguas se automedican, ¿no? Entonces, para tener más en cuenta y ubicarnos en el tratamiento, esta es la estructura de la pared de un hongo, en este caso de la cándida. Vamos a ver acá beta 1,6 y 1,3 glucanos, que es muy importante. Acá tenemos la capa de quitina y una bicapa fosfolipídica, ¿no? Hidrofílica y hidrofóbica. Acá en la bicapa fosfolipídica vamos a tener el ergosterol, que es procedente del escualeno, que el escualeno es procedente de la síntesis de las enzimas del ADN y de la ARN. El ergosterol también es muy importante que lo tengamos en cuenta para la formación, ¿no? Entonces, los mecanismos de resistencia a los fármacos en sí son varios, hay varios mecanismos, y estas biopelículas o biofilms que lo mencionaron son resistentes a fármacos como la anfotericina B, desoxicolato, el fluconazol, a la flucitosina, al itraconazol y al ketoconazol. Posteriormente se descubrieron nuevos fármacos como es el voriconazol y el rabuconazol, que han demostrado una eficacia frente a estos biofilms, ¿no? Y por último, las equinocandinas y las formulaciones lipídicas de la anfotericina B han demostrado una cierta actividad in vitro, ¿no?
Entonces vamos a tener en sí 7 mecanismos, pero los 2 primeros van a estar relacionados por una dificultad en la penetración de los fármacos a través de la matriz de la biopelícula o biofilm. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando la paciente utiliza estos tratamientos tópicos, está solo por encima del biofilm, ¿no? Y en caso llegue a penetrar dentro del biofilm, estos se pueden, por los canales de agua que tiene la membrana, se pueden ir y no van a llegar siempre a la célula diana. Entonces vamos a tener, que es muy importante, el 1,3-glucano, que forma parte de la membrana, y la proteína HSP90, que esta va a dejar que no se codifique este glucano. Entonces, cuando va a haber menos glucano, va a haber menos matriz, y así esto va a favorecer al fluconazol, ¿no? Siguiente. Después tenemos la existencia de sistemas de señalización intercelular, que es el quorum sensing. El quorum sensing es un mecanismo de comunicación entre los microorganismos, ¿no? Donde se relaciona para poder formar los procesos que van a dar. Entonces es un mecanismo de comunicación. Entonces vamos a tener el desarrollo de las respuestas de estrés a condiciones ambientales hostiles, la sobreexposición de genes implicados en los mecanismos de resistencia. Entonces estos van a ser respuestas adaptativas y señales de estrés al microambiente, ¿no? Como les decía, tenemos el escualeno, que nos va a formar lo que va a ser el ergosterol, y acá en el lanosterol 14-alfa de metilasa es donde va a venir la célula diana del tratamiento antifúngico. Entonces esto va a ser codificado por el gen RG11 y va a hacer que ya no llegue el ergosterol. Entonces aquí vamos a tener a los azoles como el fluconazol, boriconazol, itraconazol y las morfilinas, ¿no? Entonces vamos a tener que la cándida también tiene un genoma, el genoma de la cándida, que va a ser los CDR y MDR. En el caso estas son bombas que van a expulsar el fármaco hacia afuera, ¿no? En el caso de la cándida albicans, el CDR1, CDR2 y el MDR1, y en la cándida clavatra, el CDR1, CDR2 y la SMQ2. Siguiente, por favor. Y por último, la generación de microambientes hostiles a la acción antifúngica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una presencia de un microambiente alterado. La microbiota vaginal se va a alterar. Entonces, como se va a alterar, los microorganismos que están viviendo en este biofilm van a tener menos nutrientes, por así decirlo, ¿no? Entonces se va a alterar lo que es el pH, la temperatura y la tensión de oxígeno, donde también nosotros podemos utilizar aquí lo que son la anfotericina B. Y también tenemos la presencia de una tasa de crecimiento alterado. Ya que hay un crecimiento alterado, ¿qué va a hacer estas células? Se van a volver células persistentes, ¿no? Que van a ser así, son células que van a persistir, no son mutantes, sino van a ser variantes fenotípicas de la cepa salvaje. Entonces va a ser un desarrollo de células persistentes que van a vivir a pesar del tratamiento, ¿no? O sea, a pesar de la anfotericina B, de los tratamientos que, por ejemplo, mucho antes solo se daba el fluconazol, que era vía tópica. Después se empezó a dar, por causa de estas resistencias, también el fluconazol por vía oral. Entonces tenemos los óvulos, los frascos y también las pastillas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para culminar con la exposición les vamos a hablar de otros tipos de cándida, que son las candidiasis no albicans, que vienen a ser cándidas que también se presentan. Primero tenemos la candidiasis labrata, que esta viene a ser una levadura saprófita clasificada dentro del género cándida, ¿no? Y que va a tener una mayor frecuencia de presentación en mujeres en edad reproductiva. Es muy importante que puede sobrevivir en superficies inertes o equipos médicos dentro de 102 a 150 días. Esto se va a deber a, dentro de su una temperatura óptima para su crecimiento, viene a ser entre los 35 y 37 grados centígrados, y va a ser muy importante la humedad, que tiene que ser mayor al 70%, que va a favorecer a su persistencia, ¿no? Dentro de su virulencia, esta se va a deber a la disminución de los niveles de IgA, como ya les había comentado mis compañeros, que esta va a estar presente en la mucosa vaginal, ¿no? Y va a haber una menor respuesta inflamatoria y sobre todo una disminución cuantitativa y cualitativa de los linfocitos T, ¿no? Específicamente del TCD4. Este tipo de cándida va a presentar un genoma ploide, ¿no? Esto quiere decir que va a tener una sola copia de cromosomas en cada célula,
Entonces, esto le va a producir una resistencia secundaria al fluconazol, y esta presencia genoma haploide va a permitir que esta cándida pueda mutar rápidamente y pueda adecuarse, ¿no?, a diferentes climas y pueda generar resistencia a diferentes tratamientos también, ¿no? Entonces, la exposición prolongada a estos fármacos va a alterar la microbiota normal y va a favorecer el crecimiento de las especies, de este tipo de especies resistentes, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora tenemos la Candida tropicalis, que va a ser un hongo perteneciente al filo Ascomycota, que sí va a presentar un genoma diploide, ¿no?, a diferencia de la otra, y va a ser la principal causa de candidemia en India y Brasil, ¿no? Y va a prevalecer, como su mismo nombre lo dice, en las regiones tropicales y húmedas principalmente, ¿no? Esta candidemia va a ser la presencia del hongo en la sangre, ¿no? Y esta va a ser, va a generar ya un cuadro más severo. Entonces, este tipo de cándida va a tener una alta adherencia y capacidad para formar biopelículas en superficies inertes y persistir en diferentes entornos, ¿no? Como ya les habían comentado mis compañeros, las biopelículas o biofilms van a ayudar a que esta cándida tenga resistencia, ¿no?, a los tratamientos, en especial al fluconazol, y no tengan efecto en ellas. Va a sobrevivir en manos y superficies inanimadas hasta en 24 horas. Va a ser más frecuente y persistente en personas que van a tener un sistema inmunitario debilitado, especialmente pacientes, puede ser con VIH o que presenten diabetes, ¿no? También va a afectar a pacientes con neutropenia, especialmente a los que están con un tratamiento de quimioterapia. Bueno, ahora la candidiasis parapsilosis. Va a ser un hongo levadudiforme y también va a ser un microorganismo diploide, ¿no?, morfológicamente caracterizado por células redondeadas, ovales y alargadas, ¿no? Y va a producir las pseudohifas, que estas pseudohifas van a ser características de porque le van a ayudar a formar lo que son los biofilms, y estas pseudohifas también va a ayudar a la adherencia, ¿no?, a la adherencia y a que el hongo pueda invadir la mucosa vaginal. Entonces, estos van a estar asociados con la colonización en pacientes que se encuentran con trastornos crónico-degenerativos, ¿no?, también pacientes con VIH. Las cepas vaginopáticas se caracterizan por una mayor secreción de proteinasas asparticas. Estas enzimas van a digerir lo que viene a ser, van a causar la hidrólisis de la inmunoglobulina A, ¿no? Y esto va a afectar la defensa de la mucosa vaginal, como ya les habían explicado mis compañeros, y una de las mayores y más efectivas barreras vaginales contra la infección, ¿no? Y también va a tener formación de biofilms, ya que va a ser muy importante en su factor de virulencia. Siguiente. Y por último, la Candida krusei, que va a ser un hongo levaduriforme, que sí va a tener una resistencia natural intrínseca al fluconazol, ¿no? Esta resistencia se va a deber, como mi compañera ya les había comentado, que el fluconazol es un antifúngico azólico que va a inhibir directamente la 14-alfa desmetilasa, ¿no? En las demás cándidas, su efecto de acción va a ser a través de la 14-alfa desmetilasa, que va a inhibir la síntesis de ergosterol y así va a morir, ¿no?, la cándida. Pero en no, porque va a tener una resistencia intrínseca a este fluconazol, porque bueno, va a tener una variante de esta enzima, de la enzima 14-alfa desmetilasa, y no va a producir, ¿no?, una inhibición de va a ser muy frecuente en pacientes con neoplasias, en pacientes hematológicos, también en pacientes con una neutropenia severa. También va a ser una especie formadora de biofilms
especialmente y biopelículas en dispositivos médicos, ¿no? La formación de biopelículas es muy importante en su factor de violencia. Siguiente. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, doctora. Pregunta, la concentración en el flujo vaginal respecto a la candidiasis recurrente, ¿tiene alguna relación con los SAP? Las proteínas que estaban hablando que son las SAP, ¿sí tiene alguna relación el flujo vaginal? Bueno, como sabemos, las proteínas SAP van a ser producidas por las hifas, o sea, cuando ya están en forma de hifas. Entonces, estas van a, de una u otra forma, van a hacer de que los macrófagos y neutrófilos no los destruyan o fagociten o que los maten, ¿no? Y en cuanto si tiene que ver o el flujo vaginal, no, directamente no. Según lo que decía que en el flujo vaginal de estos pacientes se podría encontrar una mayor concentración de estas SAP, prácticamente. Hay una mayor concentración en el flujo vaginal de las SAP. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién puso sobre, ¿no? Sobre los TH2 y su función en la recurrencia de la candidiasis? No quedó claro el mecanismo, ¿podrías explicarlo? Ahí, justo ahí. Sí, bueno, va a haber dos tipos en sí de respuesta con la A ver, te voy a orientar. TH1, TH2 ya no se utilizan, ¿no? Eran los términos que al comienzo, cuando se empezó a hacer biología molecular, se les daba el nombre a los linfocitos que prestaban ayuda a la fagocitosis, a la citotoxis, ¿no? Entonces se dividieron en dos grandes grupos, TH1, TH2. Hoy día eso se ha reemplazado por la nomenclatura CD, ¿ya? Y los TH1 se llaman así porque tienen la función de prestar una ayuda directa, ¿ya? Mientras que los TH2 tienen una acción citotóxica, preferentemente sobre las células, ¿ya? Entonces tú decías que con el TH2, para que persistiera la infección por Candida, según te entendí, los TH2 tenían que disminuir, ¿no? Entonces esa parte la que no se entiende. Si tú disminuyes la parte citotóxica, aquella parte que tiene por finalidad destruir la célula, por eso es peligroso, porque destruye la célula, ¿no? Pues destruye todo. Destruye Candida, células normales, destruye todo eso. Esa es la parte que quería que nos expliques. Sí, bueno, en el artículo que encontré, doctor, indicaba, ¿no?, que la interleucina 4 es un es una citocina antiinflamatoria en sí como tal. Y su alteración genética en esta, que se iba a dar en su polimorfismo en el gen C58T, iba a causar un descenso de esta, ya que como esta es una antiinflamatoria, iba desencadenar el aumento de esta TH2. Y bueno, y esta TH2 es antiinflamatoria. Sí, entonces Bien, ahí lo vamos a dejar. Por favor, revisen esta parte. La revisión es buena. Me ha faltado un poquito más de conocimiento, pero es muy buena. Os felicito. Pero hay que leer un poquito más. Ya pueden hacerlo todavía mucho mejor. Pero está muy bien. Tomen asiento.
ahora la puerta o está bien así? Ahora por la puerta. Una de las hojas atrás. Muy bien. ¿Funciones? Dice, esto lo encuentran en la guía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia en su consenso sobre enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Y dice claramente, las infecciones de transmisión sexual son uno de los problemas más frecuentes y universales de salud pública. De ahí la importancia. Se calcula, ¿ya?, que por lo menos al día 1 millón de personas se infecta de una enfermedad de transmisión sexual en el mundo. Y en el año 2016, me parece, se obtuvo 376 millones de infecciones nuevas solo en ese año, para que vean frecuente que es esta enfermedad. Su elevada morbilidad y la posibilidad de secuelas, tanto a medio como a largo plazo, hacen que los profesionales de salud deban tener conocimientos básicos suficientes para el correcto manejo de las mismas, tanto en la prevención y abordaje como en el diagnóstico, tratamiento, búsqueda de contactos y seguimientos. Y esta es la función que yo quiero que ustedes lleven después de terminar esta clase. Para esto deben estar preparados. Ese es el objetivo de esta clase. ¿Ya? La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y las ITS están claramente interrelacionadas, compartiendo riesgos, incidencias y mecanismos de transmisión. Y es que todas las enfermedades de transmisión sexual van a tener un origen común. ¿Ya? Y a eso vamos a conocer como factores de riesgo. ¿De acuerdo? Vean, esto no es tan nuevo. Esto me parece que es el 2019. ¿Ya? Lo voy a actualizar para la próxima clase, pero más o menos para que vean. Y lo que les decía, ¿no? 1 millón de nuevos casos al día de enfermedades de transmisión sexual. 376 millones para ese año, es el 2016. Y las consecuencias no solamente es para el que se infecta, sino es para la pareja y hasta para la descendencia. Y ahí está la mejor prueba. Solo sífilis causó 200.000 muertes fetales y de recién nacidos. No estamos hablando de otro tipo de enfermedades, por ejemplo HIV. ¿No? La OMS también dice que, o sugiere, o dice que 1 de cada 25 personas tiene al menos una ETS, y algunas de ellas varias al mismo tiempo. Y eso también es importante. En este salón hay 2 personas que tienen una ETS, si tenemos en cuenta esa diferencia, ¿no? Pero la otra parte, esta última parte, es básica, es fundamental. Cuando nosotros observamos una enfermedad de transmisión sexual, no solo debemos pensar en que solamente esa enfermedad tiene, generalmente va a venir acompañada de otras enfermedades. ¿Ya? Por ejemplo, quien se infecta por clamidia, ¿ya?, que es conocida como la enfermedad silenciosa, con cierta frecuencia se acompaña de gonococo. Para que tengan solamente una idea. Y miren estas cifras. En ese año, en el 2016, en personas entre 15 y 49 años, acá están todos ustedes, ¿ya? Yo me salvé por un pelo. 156 millones de casos nuevos de tricomoniasis. Y las tricomoniasis quizás no tengan mucha importancia, porque las secuelas, más allá de ser en forma local, no va a producir mayor importancia, entre comillas. Porque yo, si estoy diagnosticando tricomoniasis,
La única forma de adquirir tricomonasis es por vía sexual. Aunque algunos dicen que por la toalla, que por la sábana. Ese ya es cuento ya. ¿Ya? Entonces, viene acompañado con otras enfermedades. Y ahí radica su importancia. Predispone a que otras enfermedades de transmisión sexual se adquieran más fácilmente. Vean, 127 millones de casos nuevos de clamidia, 87 millones de casos nuevos de gonorrea, 6,3 millones de casos nuevos de sífilis. Entonces la cantidad, el porcentaje de pacientes con enfermedad de transmisión sexual sí es importante. En el seguro casi nosotros no vemos enfermedades de transmisión sexual porque la paciente asegurada tiene cierto nivel económico, no digamos alto ni medio, pero sí con la capacidad de ir a un consultorio privado. Y la mayoría de estas pacientes van a un consultorio privado, pero en el Ministerio de Salud no. Entonces, donde van a ver ustedes más pacientes con ATS es en el Ministerio de Salud. Es por eso, es una de las razones, por ejemplo, que yo he pedido que todos ustedes roten por diferentes hospitales, para que vean las diferentes realidades que existen en cuanto a ginecología. ¿Ya? Y no solamente eso, ahora están apareciendo variantes de estas enfermedades que son difíciles de tratar. Una de ellas, por ejemplo, es a esta llamada supergonorrea. ¿Y por qué le llaman así? Porque los antibióticos que normalmente usábamos para gonorrea no le hacen nada a este tipo de tratamiento. Antes, gonorrea, cuando aparecieron las quimiodonas de tercera generación, como la ciprofloxacina, pues una sola dosis, una sola tableta era suficiente para tratar gonorrea. Hoy día, ni siquiera la levofloxacina podemos darnos el lujo de dar tratamiento de una sola dosis. ¿Ya? Y esto es lo que en realidad vamos a tocar. Y se llama infecciones del tracto reproductivo, que es muy diferente a IPS o a ETS. ¿Ya? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque las infecciones del tracto reproductivo pueden ser endógenas, es decir, propias de la flora vaginal, que han visto cómo sus compañeros lo han desarrollado. ¿Ya? Pueden ser por contagio, que son las verdaderas infecciones de transmisión sexual, o pueden ser iatrogénicas, cuando el médico, al realizar diferentes procedimientos, no tiene los cuidados de asepsia y antisepsia y puede producir una infección accidental en la paciente. ¿Ya? Entonces, todas estas pacientes, todas estas alteraciones se pueden dar. Y acá, yo sé que los últimos no la van a poder leer, pero acá es una tablita de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y más comunes que vamos a ver. Acá a veces se nos escapan algunas, pero estas son las que a mí me interesa que ustedes sepan, porque estas son las que sí van a ver, y algunas muy raramente. ¿Ya? Y por ejemplo tenemos al treponema pálido, que produce ¿qué cosa? Sífilis. Así es. Tenemos Neisseria gonorrea, clamidia, hemófilus, klebsiella y así una serie de microorganismos. Todos se transmiten por la vía sexual. Hepatitis B, hepatitis C, algunos consideran que hepatitis A también, aunque nosotros cuando hemos estudiado hemos visto que se consume más por los alimentos, por contaminación, pero ya hay varios estudios que demuestran que también parece ser que la vía sexual es uno de los factores que predisponen a una infección por hepatitis A. ¿Ya? Y acá vamos a tener, por ejemplo, en el virus también, a uno de los más conocidos va a ser el herpes. Y obviamente al papilomavirus, que ya nosotros sabemos que produce. O podemos tener también protozoos, ¿no? Comoniasis, ¿no? Es quizás el más conocido. O podemos tener hongos, como la cándida, que ya vamos a hacer una explicación al respecto. O podemos también tener
parásitos, ¿no? ¿Cuáles son los parásitos que se transmiten por la vía sexual? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Tú conoces? ¿Cuáles son? ¿No conoces? ¿Quién conoce? El piojo, ¿no es cierto? O el tilius pubis, ¿cierto? O la ladilla, si quieren. ¿Y el otro? La sarna, ¿ya? Que también se produce por contacto sexual, ¿ya? Y otra cosa que quería demostrarles acá, vean. Vean clamidia trachomatis, ¿ya? Y este es motivo de confusión. Acá está clamidia. Clamidia me va a dar dos tipos de enfermedades y ambas son muy diferentes. Un tipo de clamidia me va a dar lo que se llama la uretitis inespecífica. Y ahí están varios. Está gonococo, está ciertos tipos de micoplasma. Lo cierto es que el paciente que tiene uretitis inespecífica, ¿ya? Generalmente va a ser en el varón aquella persona que presenta una secreción purulenta en el pene en la primera orina de la mañana y tiene dolor para orinar y tiene dolor en la región inguinal. Uretitis inespecífica. ¿Por qué se llama así? Porque no soy capaz de identificar eso. ¿Ya? Pero no me quiero salir porque eso todavía lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Pero vean que la misma clamidia me va a producir otra enfermedad, que es el linfogranuloma venéreo, que tiene otra sintomatología muy diferente al de la uretitis inespecífica. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del subtipo de clamidia que produce la infección. ¿Ya? Igual pasa con el PBH también. ¿Ya? Un subtipo me va a dar cáncer de cuello uterino, otro me va a dar cáncer rectal, otro me va a dar cáncer en el pene, otro me va a dar condiloma acuminado, otro me va a dar sarcoma de Kaposi, y así. A pesar de que todos tienen el mismo origen. ¿Ya? ¿Y qué es lo que generalmente me va a producir a mí una infección de transmisión sexual? Pues acá hay dos factores obviamente diferentes, ¿no? La mujercita y el varoncito. ¿Ya? Pero en la mujercita, la gran mayoría de enfermedades pueden ser, les decía, silentes, sin una evidencia de infección inmediata. Y esto resulta muy peligroso, porque el avance de la enfermedad va a tener secuelas posteriores importantes para él. ¿Ya? Entonces vean, yo en la mujercita puedo tener cáncer cervical, que es una consecuencia a muchos años posteriores a la infección. Puedo tener partos prematuros, sífilis, ¿verdad? Puedo tener enfermedad pélvica inflamatoria. Acá está clamidia, ¿ya? Principalmente, no es el único. Puedo tener abortos, ¿no? Acá están los diferentes tipos de virus. Acá están las diferentes tipos de enfermedades de la unión sexual, sífilis también está acá. Puedo tener dolor pélvico crónico, ¿ya? Igual que clamidia, ¿no? Puedo tener problemas de infertilidad, clamidia. Puedo tener problemas de esterilidad, puedo tener problemas de embarazo ectópico, clamidia, nuevamente. ¿Ya? Puedo tener infecciones postparto, puedo tener un aumento en la mortalidad materna. En cambio, en el varoncito es un poco diferente. ¿Quién es más cobarde, el varón o la mujer? ¿Estamos de acuerdo? A ver, díganle, le voy a traer una punzadita en el testículo. Se va el varón. Dejémoslo así. ¿Cierto? Bien. Es por eso que él más rápido acude al médico. ¿Ya? De la noche a la mañana empieza a tener un dolor testicular. Él se toca el testículo y le duele.
¿Ya? ¿Por qué? Porque las enfermedades de transmisión sexual se colonizan fácilmente el testículo, el epidídimo, el conducto deferente, ¿ya? Y se vuelve muy doloroso. Y ambos sexos, pero un poco más en el varón, si la enfermedad produce adenopatía regional dolorosa, se hace más evidente en el varoncito. Es por eso que acude más rápidamente. Entonces, por eso es que este viene por orquiepididimitis. Viene después de que va a producir esa infección. Generalmente tiene problemas para eyacular porque se produce una estenosis uretral, ¿ya? Puede terminar en una infertilidad, que es que ha dañado los sitios donde se producen los espermatozoides. Puede tener cáncer de ano o pene. ¿Por qué? Porque en los homosexuales es mayor la incidencia de PVH, ¿ya? Por eso es mayor la incidencia de cáncer de ano. O puede tener demencia. Entonces, cuídense, si no van a terminar locos. ¿Ya? Y bueno, fuera que mis consecuencias sean solo para mí. Estas son las consecuencias para una persona que no ha tenido nada que ver en el asunto. Y en los niños hay consecuencias inmediatas y consecuencias a posteriori. Nacen con bajo peso, tienen mayor posibilidad de que mueran, mayor posibilidad de malformaciones congénitas. Ustedes saben que muchas de las malformaciones están asociadas a problemas virales en la primera etapa del embarazo. Pueden tener daño ocular, pulmonar o neurológico, y acá uno de los más frecuentes es herpes, que es muy frecuente. ¿Ya? Se calcula que el 80% de la población, el 85% de la población tiene contagio por PVH. Y más o menos el 60-70% ha tenido algún caso de herpes. Puede haber muerte perinatal. Y ahorita se los voy a demostrar. No digan, nunca he tenido. Pero podemos hacer una diapositiva antes de terminar la clase. Y esto es lo otro que yo les quería decir. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros nos presionamos el ETS. Esa es quizás la diapositiva más importante. Y es la valoración del riesgo. Entonces, esto es lo que tú tienes que buscar, esto es lo que tú tienes que preguntar para saber qué riesgo tiene tu paciente de haber contraído esa enfermedad de transmisión sexual. Entonces, tú tienes que preguntar, ¿qué edad tiene? Obviamente, la etapa de la vida reproductiva es la etapa de riesgo, ¿no? No van a buscar, por ejemplo, clamidia en una señora de 50 años, ¿no? Donde a las cruces estará pues con su esposo, ¿no es cierto? Acá tienen que buscar estudiantes de medicina. ¿Ya? Entonces, esta edad es de mucho riesgo, señores. No solo ustedes, todos, en todo el mundo. Esta es la edad de más riesgo. ¿Ya? Mantener contacto sexual con personas con ETS. Tienen que preguntar. ¿Y su pareja es nueva? Ya lleva algunos años. ¿Él tiene otras parejas? ¿Cuál es su profesión? ¿Hay profesiones de riesgo o no? ¿Cuáles son las profesiones de riesgo? ¿No es cierto? Pregunten si es su única pareja o tiene otras parejas. ¿Ya? Hay personas que dicen, yo no quiero tener nada con una persona, pero con 7 sí. ¿No es cierto? Yo no quiero enamorarme, pero cada semana que sale tiene una nueva pareja. Y todavía no usa protección. Ni el hombrecito ni la mujercita. Nadie está en contra de que tenga relaciones. Pero no solo es cuidarse de ella, también tiene que cuidar a la otra persona. Y por eso ustedes tienen que aprender a cuidarse. Hombrecitos y mujercitas hoy día se pueden cuidar. Hay preservativos masculinos y hay condones femeninos. Así que nadie puede decir, yo no quise infectarme, pero él me contagió. Es responsabilidad de cada uno. Si pregunten si su pareja actual es nueva.
que nunca ha tenido una enfermedad y de repente tiene una enfermedad, pregunten hace cuánto tiempo está con su nueva pareja, factor de riesgo. ¿Ya? Pregunten sobre si la paciente tuvo una enfermedad de transmisión sexual. Y si es así, alto riesgo para tener una nueva enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Busquen acerca de profesionales que trabajan en estas áreas. ¿No? Obviamente es demasiado el riesgo para aquellas personas que se dedican a trabajar desde el punto de vista sexual. Pregunten sobre hábitos nocivos, principalmente el consumo de drogas intravenosas, ¿ya? O que comparten ciertas sustancias que podrían tener relación con la posibilidad de contraer alguna enfermedad, como pueden ser las jeringas, ¿no? Pregunten si usa preservativo o condón femenino durante sus relaciones. Esa también es una pregunta muy importante, porque esto nos va a decir a nosotros cuál es la posibilidad de que sí sea una enfermedad de transmisión sexual. Y por último, pero es un poco más raro, pregunten si su relación fue violenta, porque en ese caso también aumenta mucho el riesgo de que haya sido contagiado de una enfermedad no deseada. ¿Ya? Esta tabla que les traigo acá es solamente para ponerles un ejemplo de qué hacen en otros países. Por ejemplo, acá tenemos el grupo de embarazadas, ¿ya? Si ustedes revisan el carnet de control perinatal, nosotros en su primera consulta pedimos una serie de exámenes, su hemograma, su examen de orina, su grupo sanguíneo, ¿no? Pero pedimos el dosaje de 2 enfermedades, básicamente HIV para sífilis, perdón, para SIDA, y VDRL o puede ser RPR para sífilis. Son las 2 enfermedades que nosotros identificamos. Pero ¿qué hacen en otros países? Esta es España, ¿ya? Vean, hacen pruebas para VIH, para hepatitis B, para clamidia, para treponema, para neisseria, para hepatitis C y otro agente infeccioso que yo tenga por ahí, como por ejemplo, yo se les comentaba mucho, que Yabamba tiene una incidencia aumentada, no alta, sino aumentada con respecto a otras poblaciones de HTLV. Entonces, ellos, por ejemplo, deberían hacer dosaje de HTLV. ¿Ya? Si estoy en Apurímac, no debería dejar de descartar o hepatitis B, que es alto, es endémico. Igual pasa en Puerto Maldonado. ¿Ya? Por eso que esas zonas no se les permite donar sangre, porque su incidencia es alta. Entonces, dependiendo de dónde yo estoy, yo puedo aumentar la posibilidad de hacer un dosaje mayor de enfermedades relacionadas con este tipo de problema. Y acá les pongo un ejemplo. Y también depende de la población que yo quiero estudiar. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes, jóvenes menores de 25 años que están en la universidad, ¿qué deberían hacerles todos los años? Deberían hacerles HIV, clamidia, sífilis, gonorrea, ¿ya? Hepatitis A y hepatitis C. Obligatorio a todos ustedes, pero no les hacen. Ninguno creo que les hace, ¿no? ¿Ustedes pasan examen médico anual? Deberían pasar y deberían solicitar, ¿ya? No estoy proponiendo con esto que tengan relaciones acá entre los compañeros, no que tengan, ¿ya? Ahora vean este grupo, este es interesante. Hombres y mujeres heterosexuales, cualquiera de nosotros, ¿ah? Heterosexuales. Vean bien, más todavía que para los jóvenes menores de 25 años, mucho más. ¿Y qué es lo que piden? PBH, ¿no? DNA se hace actualmente para PBH, tricomonas, ¿ya? Y creo que eso es lo que principalmente varía. Y si nosotros todavía tomamos en cuenta a la población hombres contra hombres,
¿verdad? El dosaje es mucho mayor, porque el riesgo en ellos de enfermedades de transmisión sexual es mucho mayor. Y el grupo es así, hombres cuya pareja es otro hombre. No estoy hablando de mujeres con mujeres, en ellas el riesgo es mucho menor. ¿Ya? Pero en el caso de los hombres, sí, es mucho mayor. Ay, perdón. Y el dosaje de enfermedades de transmisión sexual se amplía. Otro cuadro que les traigo es este, que habla acerca del periodo de tiempo en que aparece la sintomatología. Y esto es importante, porque muchos creen que esto es como las enfermedades infantiles eruptivas, en las cuales tenemos casi determinado, allá es varicela, ya de acá a 21 días te va a aparecer las primeras lesiones, ¿no? O es rubiola, de acá a 7 días va a empezar la sintomatología, ¿no es cierto? Pero no es así, ¿ya? En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, pueden tener varios días o semanas de diferencia entre la aparición de un síntoma entre un paciente y el otro. No es único ni específico. Es por eso que nosotros abrimos una ventana de investigación. Así, por ejemplo, vean acá. Esta es clamidia. ¿Qué pasa con clamidia? Clamidia, conocida también como la enfermedad silenciosa, como les decía, porque no siempre da sintomatología. Cuando da sintomatología, generalmente se asocia a una descarga uretral. Por eso que está asociado a uretritis inespecífica. Y en la mujer puede dar una presencia de un flujo incapaz de ser diferenciado de un flujo patológico o de un flujo normal. Y entonces no me va a dar sintomatología. Y si todavía tenemos en cuenta que muchas veces por el sistema inmunológico, por los sistemas de defensa de la mujer, por la virulencia de este patógeno, pues no todas las mujeres van a hacer un cuadro único. Algunas pueden hacer una cervicitis, algunas van a hacer una enfermedad llamada enfermedad pélvica inflamatoria, que se caracteriza por la presencia de dolor. Algunas van a hacer una obstrucción tubárica, ¿ya? Algunas van a hacer un absceso ovárico. Y entonces, cada una de estas etiologías, cada una de estas patologías tienen diferente tipo o tiempo de haberse producido. Y entonces, yo no puedo decir, no, si usted tiene un dolor, una enfermedad pélvica inflamatoria, pues probablemente se haya infectado hace 3 días. No, es muy amplio. Probablemente tendrá que buscar hasta meses anteriores. Y probablemente los síntomas le vengan después de mucho tiempo posterior a la infección y después de una menstruación. Entonces la paciente acaba de menstruar, pasa la menstruación y empieza a tener el dolor pélvico. Y no le pasa. Y aparece fiebre. Y uno examina a la paciente y tiene dolor en el útero, dolor en los anexos, la movilización cervical es dolorosa, pero yo no le encuentro nada en el espectro, no le encuentro ningún tipo de expresión, le hago una ecografía, no le encuentro nada, y digo, esa paciente tiene una EPO. Pero yo no voy a poder determinar exactamente cuándo se infectó, ¿no? Y entonces, para eso yo les puse este cuadro, ¿no? Y vean el caso de clamidia, ¿no? Dice, varón con clínica. Estamos hablando que clamidia produce uretritis inespecífica en el varón. 1 mes previo al inicio de los síntomas. O sea, esto quiere decir, por lo menos 1 mes que él ya era portador de la infección por clamidia. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta y no decir, no, ayer tuviste relaciones y hoy día estás con tu herida y ayer estás infectado. Cuidado. Puede que sea así, lo más probable que no. Y esto es lo mismo, pero veamos otro ejemplo. Herpes genital, ¿ya? El paciente tiene relaciones. ¿Qué tan pronto podría aparecer una lesión por herpes genital en una paciente que ha tenido relaciones sexuales
ayer, ¿cuánto tiempo crees que puede pasar? ¿Podrá aparecer al día siguiente? Sí, señores. Sí puede aparecer. El herpes genital es demasiado contagioso. Se considera que el herpes solamente produce contagio cuando hay una herida evidente. ¿Ya? Pero si tú eres portadora de herpes y no tienes ninguna lesión, difícilmente vas a contagiarle a la otra persona. Pero si tienes una lesión, le vas a contagiar. Y sí, puede aparecer prontamente o puede aparecer una semana después. Ustedes van a preguntar, ¿y usted tuvo relaciones? Si hace una semana o dos yo tuve relaciones, yo no sabía que tenía esto. Ustedes ven, la paciente viene por una herida que arde, que quema, ¿no? Que no sabe por qué le ha aparecido. Ustedes lo ven y como son unos expertos, dicen, ah, ya, es una herpes. Bien, pero ¿qué dice acá? No hay un periodo específico. Y eso es lo que quiero que ustedes se lleven. ¿Verdad? Muy bien. Sigamos avanzando. Este es PVH. Entonces, esto es solamente una refrenda de lo que hemos visto cuando hemos hablado de los factores de riesgo, ¿no? Y entonces, ¿qué debo preguntar? Pregunte usted, ¿cuándo aparecieron los síntomas? ¿No? ¿Qué relación tiene con la menstruación? ¿Qué tiempo ha transcurrido desde que tuvo las relaciones sexuales últimas? ¿No? ¿Qué factores de riesgo ustedes han encontrado? ¿Se han encontrado que tienen dos parejas? Pues tendrá que preguntar cuándo tuvo relaciones con una o cuándo tuvo relaciones con la otra, ¿no es cierto? Empiecen por preguntar también, no solamente por sintomatología propia del aparato ginecológico. Muchas de las enfermedades de transmisiones sexuales se dan en el cabello, en la cara, en la garganta, en el tórax, en la palma de las manos. ¿Ya? Entonces, no solamente busquen problemas a nivel ginecológico. Pregunten por síntomas generales agudos, malestar general, pérdida de peso, fiebre, anorexia, ¿no? Que se acompaña mucho en este tipo de pacientes. Artritis o artralgia, si quieren, también es frecuente con ciertas enfermedades de transmisión sexual. Alteraciones visuales, auditivas, sensitivas, y vamos a ver que dentro de las alteraciones visuales hay todas, sobre todo cuando es herpes. ¿Ya? Pregunten sobre ciertas formaciones raras en la piel, presencia de vesículas, exantemas, roceola. ¿Ya? Pregunten sobre si anteriormente tuvieron algún tipo de lesión que les pueda llamar la atención, principalmente en el aparato ginecológico. ¿Ya? Eso es muy importante. En los genitales, ya les he dicho, en el varón básicamente es la presencia de dolor, testículos dolorosos, secreción por la uretra, principalmente con la primera orina de la mañana. Generalmente se presenta después de orinar. Y es por eso que el hombre se da cuenta. Termina de orinar y él nota que le está saliendo una gotita de pus por el pelo. En cambio, la mujercita es diferente. La mujercita es incapaz de poder diferenciar que lo que tiene es una infección de transmisión sexual. Ella generalmente va a venir porque tiene una secreción, un flujo que le llama la atención, que antes no había, que puede tener ciertas características como alteraciones en el olor, la cantidad, o de repente que le produce escozor, yo qué sé. Y el otro síntoma por el que viene es por la presencia de una lesión que antes no había, que no tenía, y se llama úlcera. ¿Ya? Y esta es la característica principal que tiene. Si tenemos en cuenta que si lo he puesto aparte ahí, el anal, es porque se refiere básicamente a este grupo hombres versus hombres. ¿Ya? En ellos sí tienen una alta incidencia, ya les dije, de problemas a este nivel. Por eso es que no se debe dejar de examinar, ni en la mujercita tampoco. Entonces el examen físico, ya les dije, examinen todo el organismo, no es solamente genitales,
cabeza, cuello, garganta, ¿no? Ojos. ¿Listo? Yo he encontrado gonocócea en un cultivo de secreción faríngea, ¿no? Así es que no lo tomen a juego, es cierto. ¿Qué más podemos avalar? Bueno, en el varón básicamente, una vez se encuentran la secreción uretral, lo que ustedes tienen que hacer es gran y cultivo, ¿ya? Para llegar al diagnóstico. Pero ya el hecho de que ustedes se encuentren pus y que el paciente venga porque tiene dolor para orinar, que tiene dolor en la parte baja del vientre, pues eso ya es una uritis inespecífica y es indicación de antibiótico, ¿ya? Y acá el primer principio que les voy a hablar, tanto para EPI como para enfermedades de transmisión sexual. El tratamiento se realiza lo más pronto posible para evitar complicaciones posteriores, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que aprender. En la mujer, pues generalmente hay que colocar un espéculo, ver cómo va la secreción. Cuando la secreción no cuadra con algo conocido, tomamos también una muestra para el gran cultivo y hacemos el diagnóstico. Si además hay dolor pélvico, hay factores de riesgo, ya pueden indicar a mí posibilidad de enfermedad de transmisión sexual, entonces puedo hacer un dosaje serológico de qué es lo que yo quiero investigar. Si yo quiero investigar clamidia, pues puedo pedir inmunoglobulinas. Si quiero si tengo sospecha de herpes, igual puedo pedir inmunoglobulinas, ¿ya? Depende de lo que yo quiero estudiar. En el ano y en la región perineal, básicamente acá es lo que se nos escapa, es que nunca examinamos los pliegues anales. Miramos el anito como que puede ser algo, no sé, sucio, cochino, entonces la respuesta es lo mismo, no tiene nada. Pero si ustedes abren, distienden un poquito el periné, van a encontrar que entre los pliegues aparecen úlceras, ¿ya? Típico, por ejemplo, de herpes. Y otra cosa, tienen que hacer un tacto rectal. Tienen que buscar zonas olorosas, tienen que buscar zonas que puedan ser sospechosas de alguna lesión. Y si eso es así, entonces tienen que colocar, igual que el espéculo vaginal, un espéculo en el recto que nos permita ver esa parte con una luz fría de preferencia para ver qué tipo de lesión es la que tiene el paciente. ¿Ya? Y acá esta diapositiva para recordarles dónde se producen las enfermedades de transmisión sexual. Entonces no piensen que las enfermedades de transmisión sexual se producen en los labios y nada más. No. En la mujer se puede producir en la vagina, en los genitales externos, en el cuello, en el endometrio, en la trompa, en los ovarios, en la región pélvica. Entonces es algo complejo, no solamente decir que es una infección externa, y si no hay nada ahí, pues no tenemos por qué sospechar. Y en el varón también. En el varón, desde el testículo hasta la uretra pequeña, todo se puede infectar. Y entonces, dijimos que la mujer tiene dos síntomas fundamentales en lo que es enfermedades de transmisión sexual. Una es la presencia de flujo y otra es la presencia de una lesión, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a aprender, ustedes van a aprender como a mí me enseñaron. Yo usé un curso especial con la Universidad Cayetano Heredia, en el cual el curso tenía por intención difundir este tipo de diagnóstico para mejorar el acceso al diagnóstico. Entonces ellos califican que hay dos grandes grupos en las mujeres. Aquellas mujeres que vienen con una enfermedad de transmisión sexual que se caracteriza por flujo vaginal, solo flujo vaginal, y aquellas mujeres que vienen por una lesión ulcerativa. ¿Listo? ¿Quiénes causan flujo vaginal? Muy bien, tenemos dos enfermedades endógenas, candidiasis vaginal y vaginosis bacteriana. ¿Listo? Y tenemos una patógena, que es tricomoniasis. ¿Listo? Son las tres enfermedades que me dan flujo vaginal. ¿Listo? Todas las otras enfermedades le dan lesión ulcerativa. ¿Está fácil o no está fácil? Muy bien, avancemos con esta parte. ¿Qué más yo debo tener
cuando yo hablo de flujo vaginal, yo debo saber preguntar. Y entonces yo debo decir, señora, ¿su flujo tiene mal olor? Sí, tiene mal olor. Vaginosis bacteriana. ¿Su flujo le causa prurito? Sí, me escuece, doctor. Me escuece adentro en la vagina y me escuece en los labios. Cándida vaginal. ¿Su flujo le causa dolor? Sí, me causa dolor. Probabilidad de que esto sea otra cosa y no sea ni cándida ni vaginosis. ¿Ya? Dolor se asocia a otra infección, una enfermedad periodontal. ¿Le causa dolor para orinar? Y acá hay una enfermedad que se caracteriza justamente por dar molestias urinarias, por dar disuria. Y muchas veces dicen infección urinaria, y no creatina. ¿Qué enfermedad se llama? Tricomoniasis. Así es. La tricomoniasis se acompaña de disuria. Puede haber dispareunia. Pregunten, ¿se tiene dolor con las relaciones sexuales? Sí. Piensen más en EPI. ¿Ya? Pero no descarten esa posibilidad. ¿Tiene dolor abdominal bajo? Sí. Piensen más en EPI. ¿Y por qué? Parten del principio que yo les di. Cuando una paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual, tiene solamente una. Puede que tenga otras. ¿Ya? El síndrome de dolor abdominal bajo. Esta es la paciente, y ya lo vamos a ver en EPI, no lo voy a desarrollar acá, pero les voy a dar algunas pautas, que se caracteriza porque cuando entra al consultorio, entra con la mano acá. ¿Ya? Se siente y dice, doctor, ¿sabe que yo tengo un dolor ahí desde que he terminado de menstruar? Son 2 semanas y no se me pasa el dolor. ¿Tiene descenso vaginal? Puede decir que sí, te puede decir que no. Y cuando te examinas encuentras dolor exquisito en ambos anexos, dolor a la movilización del cuello, y tú dices, esa es una EPI. Esa es la paciente con síndrome de dolor abdominal bajo. ¿Ya? A esta EPI puede tener etapas, variedades y cada vez más complejas. Como les digo, este es tema de otra clase, lo tengo que mencionar acá, pero lo vamos a desarrollar en otra clase. Y va, esta clasificación es antigua, va del 1 al 4 y va desde la infección simple de las trompas hasta la formación de un absceso ovárico. Ustedes saben que cuando el absceso tubo-ovárico se rompe, produce una septicemia con un alto grado de mortalidad. ¿Ya? Es una emergencia médica. ¿De acuerdo? Eso es quizás lo que sí tienen que saber. Ahí tienen, por ejemplo, un útero lleno de adherencias, ¿ya? Propios de una enfermedad periinflamatoria. El otro síndrome, que les decía, el síndrome genital ulcerativo. ¿Qué es úlcera? Es la pérdida de la continuidad de la piel, ¿no? Una quemadura, una herida, como quieran llamar, ¿no? La característica y lo que ustedes tienen que preguntar cuando la paciente venga con una lesión, puede ser dolorosa, puede ser indolora. Señora, ¿le duele o no le duele su herida? ¿Te duele o no te duele? Dime. Sí. Sí te duele. Posibilidad de diagnóstico. Vamos. Herpes. No le duele a la señorita. Posibilidad de diagnóstico. Sífilis. Listo. Una sola pregunta. ¿Ya? Pregunten si tiene adenopatías. Esa es la segunda pregunta que a ustedes no se les puede escapar. ¿Ya? Como no se los va a decir la paciente, ustedes lo tienen que buscar en el examen físico. ¿Ya? Y siempre, pero siempre examinen la región anal. ¿Ya? Bien, como ahora son expertos, vamos a desarrollar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda menos de media hora y nos faltan como 50 diapositivas. Uretritis y cervicitis, no decirles mucho al respecto, quizás incido un poquito en la cervicitis. Cuando yo coloco el espéculo, lo que voy a observar, en vez de observar un pollito con un orificio único, seco, con una secreción muy escasa, pues acá voy a ver como que cae una catarata. Así, a eso se llama descarga vaginal.
¿Ya? Y yo tengo que ver cómo está el cuellito. Porque ciertos cambios en el cuello también me pueden dar o decir cuál es la posible causa de esta lesión. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir de esto? Tengan muy en cuenta a partir de ahora a estos dos señores, Mycoplasma genitalium y adenovirus, ¿ya? Porque sobre todo este está aumentando en la etiología de la uretritis inespecífica, ¿ya? Ureaplasma urealítico también lo han relacionado efectivamente con uretritis inespecífica. El problema con ureaplasma es que casi la mitad de la población es completamente normal. Y por eso es que nosotros no podemos decir que ese sea un factor que realmente predispone a esa infección. La clínica, pues ya se los he repetido varias veces: inflamación uretral, disuria, disconfort, malestar general, ¿no? Secreción uretral, mucosa mucopurulenta. Existen los casos asintomáticos, ya les he demostrado cómo avanza la EPI en ciertas mujeres. El origen, cuando no es gonocócico, de la infección cursa habitualmente con una clínica muy leve, no tan evidente como cuando se presenta por gonocócico, ¿no? ¿Qué hacer? Ya les he dicho también. Primer examen, gram. ¿Listo? Te voy a decir dos cosas. ¿Es gram positivo o gram negativo? ¿Ya? Y lo otro, ¿es un coco o es una bacteria de otro tipo? Si le sale cocos en parejas, llamados diplococos, pues se tiene ya una fuerte sospecha de cuál es el diagnóstico. Pide pruebas inflamatorias como la PCR, también te van a ayudar. Y obviamente el cultivo es lo mejor, pero no siempre está disponible, ni menos en periferia. Tienes que actuar de acuerdo a lo que tú has aprendido en tus conocimientos celulares. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Existen muchos tipos de tratamiento. Este da como un tratamiento de muy buena opción ceftriaxona 500 miligramos por mililitro muscular y doxyacitromicina 1 gramo diario. La citromicina se da por 3 días. ¿Ya? Es un tipo de tratamiento, pero no es el único. ¿Ya? También puedo dar ceftriaxona o dosis única. ¿Ya? ¿Cuánto damos? Generalmente damos 1 gramo. ¿Ya? 1 gramo, dosis única, también va bien. Puede ser que no pueda recibir ceftriaxona, pues le damos oxiciclina. ¿Cuánto damos de oxiciclina? 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. ¿Ya? El problema de la oxiciclina es bastante dañino para el aparato estomacal. ¿Ya? Entonces, o lo damos después de las comidas o le damos con un protector, ¿ya? Que ahora están, por cierto, contraindicados, ¿no? Ya tienen una cervicitis, ¿ya? Es típico, vean cómo es la descarga vaginal, es abundante, ¿no? Y yo tengo que ver ciertas características para saber a qué se debe esto, ¿no? Este probablemente sea pues un gonocócico. Vean que esa cervicitis se acompaña de otra lesión en el cuellito. ¿Qué es esto? ¿Qué se llama esto? Ectropio. Así es. ¿Ya? ¿Y por qué se lo nombro? Porque el ectropio obviamente es un tejido más fácil de infectar que el resto. Porque este no debería estar dispuesto ahí. Debería estar en el endocervis. Y ahora nos vamos a la vulvovaginitis, es decir, a las enfermedades que producen secreciones vaginales. Ya dijimos que yo tengo que hacer ciertas preguntas, como saber si le producen escozor o no, si tiene mal olor o no, y eso me va a orientar a mí en el diagnóstico de la paciente. Pero si la paciente tiene mucho, pero mucho prurito, ¿en qué pensaré? Cándida. ¿En qué pensaré? Tricomoniasis. La tricomoniasis produce más escozor que la cándida. ¿Ya? La cándida es más moderada.
Si el paciente viene por un enrojecimiento evidente que se está presentando en la región de los labios y la región perineal, ¿en qué pensaré? También tiene, obviamente, prurito, ¿no? Pero está rojo, ¿no? ¿En qué pensaré? ¿En cándida o en tricomona? Cándida. La cándida es la que produce ese tipo de alteración. ¿Ya? Y así van a ir ustedes buscando poco a poco los criterios para ver si se trata de uno o el otro. ¿Ya? Y acá tienen los factores psicológicos para los 3 entes que les he mencionado. En el caso de vaginosis bacteriana, es un complejo bacteriano multifactorial. Antes se llamaban GAM, por las iniciales de Gardnerella, Mobiluncos, Pectostreptococcus. Lo cierto es que la mayor parte de gérmenes que están inmiscuidos en la vaginosis bacteriana son anaerobios, ¿ya? Gram negativos, gram positivos, facultativos, estrictos, pero la mayoría son anaerobios. Y estos anaerobios tienen la peculiaridad de actuar sobre unas enzimas, ¿ya? Que se llaman la putrescina y la cadarina. Al actuar estas enzimas sobre el tejido, producen necrosis y producen este olor característico. Entonces la paciente con vaginosis bacteriana viene y le dice, ¿sabe qué, doctor? No sé cómo decirle, pero tengo un problema muy serio. Yo tengo un mal olor, doctor, ni yo mismo me soporto. ¿Ya? Y cuando tengo intimidad, ese dolor se hace más evidente. Listo. Diagnóstico, vaginosis bacteriana. ¿Ya? Huele a podrido. Ahí van a decir que huele a pescado. Bueno. Candidiasis, ya lo han visto con sus amigos. La principal, Candida albicans. Pero últimamente está apareciendo mucho otros tipos de cándida, ¿ya? Tropicales, me acuerdo. Ya, y el problema que estamos teniendo con ellos es que el tratamiento usual que utilizamos no está haciendo efecto. Normalmente una mujer no debería tener más de 2 cuadros de vaginitis por cándida al año, ¿ya? Esos pacientes vienen cada mes por el mismo problema. Y van a ver otra cosa. Por algún motivo, la menstruación es el factor que inicia, entre comillas, la aparición de los síntomas. Pero en realidad no es así. Parece más bien que si por ejemplo tuvo cándida y viene la menstruación, como se produce una alteración en el pH por la secreción sanguínea, pues como que disminuye la población de cándida. Pero pasa la menstruación y nuevamente aumenta. Por eso aparece justamente, o lo relacionan con que ha aparecido después de la menstruación. En cambio, en EPI sí tiene razón. Porque recuerden que la sangre que se produce por la menstruación es un caldo de cultivo. Y por lo tanto, la población bacteriana va a aumentar durante ese periodo. Y es por eso que pasa la menstruación y la paciente aparece con un dolor inmenso. ¿Ya? Por poner esos ejemplos. Bien, sigamos avanzando. Entonces, en vaginosis bacteriana ya les he dicho casi todo, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que hay acá? Hay un recambio, en el cual el lactos bacillus, que debería predominar, desaparece o disminuye. Y aumenta la población anaeróbica. ¿Listo? Eso es lo que produce en la vaginosis bacteriana. Y eso es muy importante. No se considera una enfermedad de transmisión sexual, al igual que cándida. Porque esta es una disbacteriosis. Esta es una alteración de la flora vaginal. Tanto la cándida como la vaginosis es eso. Pero el problema viene acá. El problema viene que cuando hay vaginosis, la posibilidad de adquirir complicaciones por una infección o una infección de transmisión sexual es mayor. Ese es el gran problema. ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos que tratar el problema cuando es agudo. Cuando empiezan las molestias, cuando la paciente viene y dice, tengo mal olor. Y no cuando venga y te diga, tengo dolor. Que ahí ya se empezaron a complicar las cosas. ¿Ya?
El diagnóstico clínico se hace cumpliendo 3 de los 4 criterios de Ansel. ¿Ya? ¿Y cuáles son los criterios de Ansel? El pH, la prueba del KOH, la prueba de las aminas, ¿ya? La presencia de células clave, y el otro es la presencia de las características del flujo. ¿Ya? Bien. Tratamiento para la vaginosis bacteriana. Si son anaerobios, ¿cuál será el tratamiento? Metronidazol. ¿Y su alternativa? Plinamicina. Muy bien. Ya están los criterios de Ansel. ¿Ya? Hay dos formas de hacer el diagnóstico. Yo puedo utilizar los criterios de Ansel o puedo utilizar la puntuación de Newton. Para el caso de la puntuación de Newton no es difícil, pero tiene que hacerlo un experto que pueda evaluar las características de los gérmenes que encuentra en la muestra. Esa es la dificultad. En cambio, este lo hace cualquiera de ustedes en su consultorio. El pH vaginal tenemos un papel específico para esto. Un papel moradito, que va a mirar a lila o se va a oscurecer dependiendo del pH. ¿Cuánto es el pH normal? Menor a 4.5. Si está por encima de 4.5, se tiene uno de los criterios. Presencia de células clave o guía. Esto se ve en el microscopio y son características que tienen las células infectadas por clamidia. Una de ellas, por ejemplo, es un núcleo más grande. La prueba de amina positiva es muy fácil. El hidróxido de potasio lo regalan los visitadores médicos cada rato. No se preocupen entonces. Pero si no, piden hidróxido de potasio y le ponen a la secreción, la sacan, le ponen una laminita y le ponen una gota de hidróxido de potasio. Ustedes huelen y van a tener ese olor a pescado, dicen algunos. En realidad, como les digo, es un olor como a podrido, como a tejido muerto, no es difícil que se equivoquen. ¿Ya? La secreción de la vaginosis bacteriana es una secreción constante, por eso se llama homogénea. Va a variar entre el blanco y el plomizo, ¿ya? Pero es homogénea, esa es la característica de la vaginosis bacteriana. Ahí nuevamente tienen los criterios de Ansel, se los pongo ahí. Esta es la clasificación de Newton para vaginosis bacteriana y vean, acá lo que ellos observan es la característica de los bacilos, ¿ya? La característica y el gran de los bacilos gran negativos pequeños o de los bacilos gran positivos o gran negativos curvos y le dan una calificación, ¿ya? Para cada uno de estos tipos de gérmenes. Y al final suma cuántos bacilos largos gran positivos tuvo. 4 cruces, muy bien, y entonces se ubican acá, ¿ya? Y entonces dice normal de 0 a 3, intermedia de 4 a 6 y severidad mayor de 7, ¿ya? Este es un poquito más difícil de hacer, casi no lo hacemos en realidad, pero deben saber que es una de las formas de hacer diagnóstico. Y vean acá, característica, la secreción propia de la vaginosis bacteriana, ¿ya? ¿Y qué más notamos? Notamos un pequeño enrojecimiento en la vagina, que es más evidente en la cándida y no en la vaginosis bacteriana. Candidiasis vaginal. ¿Qué decirles? De lejos la más frecuente, ¿ya? Pero esta ya no produce mal olor. Esta produce prurito. Y la paciente viene y te dice, doctor, ¿sabe qué? Creo que me he comido una vaca. ¿Por qué, señora? Le dice, porque yo boto por mi vagina así, igualito que el yogur, que el queso rallado. Y me produce escozor. Esa es la característica, ¿no? Sí, como una crema, doctor, que como el requesón, así igualito. Entonces tú ya sabes qué diagnóstico es. Ahora lo que te falta decir es qué más puede haber ahí. Porque lo otro es fácil, ¿ya? Solo con lo que te está diciendo la paciente tú ya estás haciendo el diagnóstico. Y entonces tengo también pacientes con riesgo, ¿no? Ustedes, ¿no? Es un riesgo. La paciente que usa antibióticos y lo han presentado sus compañeros. ¿Y por qué?
Porque el antibiótico que tú das para el dolor de garganta no solo arrasa con los gérmenes que están en la garganta. El antibiótico que tú das para la infección urinaria no solo arrasa con los gérmenes de la infección urinaria. Altera toda la flora intestinal, toda la flora vaginal. Por eso es que nosotros siempre pregonamos que se debe ser cauto en el uso de antibióticos. ¿Ya? Se dice que el 90% de las infecciones respiratorias son virales, pero el 90% se da con antibióticos. ¿Es cierto o no es cierto? Y si no le das un antibiótico, ese es un médico malo. ¿No? Cuidado. Vas a tener efectos en otra. Pacientes que tienen actividad sexual. Y a pesar de que la cándida no se considera una enfermedad de transmisión sexual, al igual que la vaginosis bacteriana, en algunos casos sí está relacionado con las relaciones sexuales. Por ejemplo, vamos a suponer que la dama va a tener relaciones después de 5 meses. ¿No? No es una dama que está acostumbrada a tener relaciones sexuales frecuentes. Y si tiene por enamorado una persona que es muy intensa, que es que no ha tenido relaciones sexuales tampoco en 5 meses, pues probablemente ni siquiera va a esperar a que se prepare la paciente para una penetración, ¿no? Y al final, ella va a terminar con una inflamación. Además, recuerden que todas las relaciones sexuales producen microtraumas vaginales, ¿ya? O sea, va a haber pequeñas heriditas en la vagina. Y ese también va a ser otro factor condicionante para que si la cándida está ahí, con la inflamación, con el cambio de pH, con los microtraumas, pues se va a aparecer con toda justicia, va a aparecer el ongoing. Pero no es una enfermedad de transmisión sexual, porque al hombre no le ha contagiado nada, ¿ya? Pero sí ha predispuesto a que aparezca. Imagínense ahora en la mujer perimenopáusica, la perimenopáusica. Tiene bajos niveles de estrógenos, que su deseo sexual ha disminuido, pero que su esposo pues no entiende, ¿no? Pues eso va a ser peor. Y también va a aparecer ahí. ¿Ya? En algunos casos, algunos varones tienen un prepucio redundante. Y este prepucio redundante es como un depósito de sustancias no deseadas. Es el sitio donde se deposita el esmegma, ¿no? Que son sustancias o detritus que se almacenan en esa zona y que también puede ser un sitio de depósito para el hongo porque hay humedad. En el hombre, usualmente, el hongo no puede vivir, ¿ya? Porque el hongo, para que pueda vivir, tiene que tener un medio muy adecuado. pH, humedad, factores de crecimiento, alimentación, todo eso. Y eso no lo va a encontrar en el varón. Es por eso que al hombre, cuando tiene relaciones sexuales con una mujer que tiene candidiasis, va a terminar con un pene pero hinchado, rojo, ¿ya? Eso se llama varanitis. Pero en el hombrecito, eso no le dura más de 24 horas. Y generalmente con el baño se le quita. Pero en la mujer persiste. En el hombre es una inflamación que ya produce el honguito, pero no vive. ¿Ya? Bien. Cuando hablamos de candidiasis complicada, la candidiasis que no se cura, la candidiasis recurrente. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento para la candidiasis? El tratamiento que hasta ahora se sigue usando de primera línea debe ser el clotrimazol, ¿ya? Sea en crema vaginal, sea en óvulos, sea por vía oral. Si con clotrimazol no tienes buena respuesta, puedes utilizar fluconazol, ¿ya? Generalmente ahora se utiliza una combinación de clotrimazol y fluconazol. Clotrimazol por vía vaginal y el fluconazol por vía oral. Una tableta por semana. Puede ser una dosis única o se le puede dar, si es que está recurriendo mucho, por 4 semanas. ¿Ya?
No se debe exceder de la dosis, tiene un componente tóxico, hepatotóxico básicamente, entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de tratamientos, pero no son las únicas opciones, ¿ya? En el mercado nosotros tenemos itraconazol, tenemos butoconazol, ahora nos han aparecido dos nuevos imidazoles, ¿ya? Y supongo que esto va a continuar. Es una guerra entre las farmacéuticas, la resistencia de los hongos y la peculiaridad de cada paciente de a qué medicamento puede acceder, ¿no? Pero empiecen en ese orden. ¿Qué más les puedo hablar de candidiasis vulvovaginal? Creo que ha quedado bien claro cuando se habla de candidiasis vulvovaginal crónica, ¿ya? O también podemos hablar que hay tres grupos de personas: aquellas que nunca lo tienen, aquellas que tienen episodios aislados y aquellas que tienen episodios recurrentes, si quieren. Y esto sí me interesa. La candidiasis es rara, muy rara, en las niñas y en las mujeres posmenopáusicas, ¿ya? Por eso, cuando ustedes le digan paciente posmenopáusico que viene por descenso y tiene mal olor, ustedes dicen, es una vaginosis. No, pero me escuece, es una vaginitis. No, señores, ni uno ni el otro. Es un hipoestrogenismo. Denle estrógenos y se va a pasar todo el problema, ¿ya? Eso también ya lo hablaron sus compañeros, ¿no? Que lo que tenemos que tener cuidado no es tanto de las levaduras, sino de las hijas, que es el factor invasivo, ¿ya? ¿Y de qué depende la virulencia? Depende del primer mecanismo que nombraron sus compañeros, que es la adherencia, que tienen a la cándida. Vean cómo se pega a la vagina. No siempre la van a ver así, pero cuando la ven así, si ustedes raspan esos algodoncitos que están viendo ahí, va a haber sangrados, ¿ya? Es una característica. Y el hombre, por no tener paciencia, termina así. ¿Ah? Entonces, y esa es la famosa granitis. Y eso que ahí no está hinchado, porque se llega a tematizar, ¿ya? Y eso lo trae por emergencia. Él es el que viene por emergencia, que venga su pareja, él viene por emergencia. Tricomoniasis vaginal. Ya les dije casi todo, por primera vez voy a correr un poquito porque ahora sí me está ganando el tiempo, ya estamos en hora, ¿no? Y nos falta harto. ¿Ustedes tienen clase después? Sí. Bueno, yo me quedo ahí, ¿ah? Porque falta un montón. Estamos en Madrid. El problema es que esto es largo y no puedo correr más. Ustedes tienen que aprender cada una de las partes. Bien, en tricomoniasis, ¿qué les puedo decir de tricomoniasis? Este es un parásito, básicamente, ¿ya? Y a pesar de que en una diapositiva posterior van a ver que el método diagnóstico se hace por PCR, por DNA, señores, el diagnóstico de tricomoniasis se hace tomando una muestrita de la secreción, lo pones en una lámina, le echas una gota de suero fisiológico y en el microscopio buscas los tricomoniasis. Y ya está hecho el diagnóstico. Pero si tú, aparte de eso, no tienes esa posibilidad, tú le encuentras una secreción vaginal, generalmente amarillo verdoso o verdoso, y tu paciente dice que tiene escozor abundante, y además tú le encuentras un cuello en fresa, pues el diagnóstico está hecho. ¿Listo? Tratamiento para esto es sexniazol o metronidazol, ¿ya? Y ahí vean la secreción por tricomoniasis, es típica, ¿ya? Otra característica que tiene es que produce burbujitas, ¿ya? Ahí no se ve el cuello en fresa, pero ahí lo pueden ver. Esto se ve en la mitad de los pacientes, no en todos tampoco, ¿ya? Pero es típico, ¿ya? Y el escozor es terrible. Y en el varón también da escozor, solo que él casi pocas veces lo manifiesta, pero sí da escozor, ¿ya?
Y bueno, creo que me quedo acá. Nos falta enfermedades fisiológicas. Veremos la posibilidad de recuperar esto, porque son una media hora, ¿verdad? Veremos, no sé. Tengo ganas de la clase.